Le he dado por título al sermón de esta mañana, Garantía de Gloria. Esta va a ser la primera parte. La semana entrante vamos a considerar el resto. Hoy no voy a poder terminarlo todo. Garantía de Gloria. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que una de las funciones del Espíritu Santo, hemos venido hablando del Espíritu Santo, es no solamente obrar en nosotros aquí para fortalecernos, consolarnos, santificarnos, etcétera, etcétera, sino también asegurar nuestra gloria eterna. Asegurarnos para llegar al lugar de la promesa, a la tierra prometida. ¿Okay? Y algo que tenemos que considerar, y yo sé que esto, ustedes pueden decirme un amén, que ya sea que conscientemente o no, cada cristiano verdadero y genuino vive a la luz y a la esperanza de esa gloria. Toda persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, ya sea, mi amado hermano, una vez más, conscientemente o inconscientemente, vive siempre pendiente a la gloria, a la venida de nuestro Señor. Celebramos la mesa de Cristo y decimos: hasta que tú vengas, Señor. Nuestros corazones gimen y dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás por tu pueblo? Oramos al Señor y le rogamos su venida. El libro de Apocalipsis termina diciendo: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor, ven, Señor. Ese es el añoro de nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestra alma. Esta esperanza quizás se puede resumir mejor en las palabras del apóstol Juan en su primera epístola. En el capítulo 3, verso 2, él allí dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mira qué cosa hermosa. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vendrá. O sea que queda algo por venir. Sigue diciendo él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifiesta? Aquí está hablando de Cristo. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea que cuando Cristo se revele, que es el tema principal del libro de Apocalipsis. Tiene la palabra griega apocalipto, que quiere decir revelación, el momento de la revelación de Cristo. Cuando Cristo se revele, cuando Cristo se manifieste, mira lo que dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Esa es la promesa, esa es la esperanza de la gloria venidera, que Cristo vendrá por su iglesia, por su pueblo. Él dijo que Él nacería, nació. Él dijo que Él moriría, murió. Él dijo que Él resucitaría, resucitó. Y Él dijo: yo regresaré. ¿Sabe que Él regresará? Y en ese momento, cuando Él se manifieste, mira lo que el apóstol dice: seremos semejantes a Él. O sea que habrá una transformación completa y total de nuestra vida. Ya nuestras mentes han sido transformadas y están siendo transformadas a través del proceso de la justificación. Nuestros corazones han sido transformados por la justificación y están siendo transformados por la justificación. Pero, mis amados hermanos, ocurrirá una transformación final que hablamos hace un par de semanas atrás. La transformación que vendrá, en donde lo que está lleno de corrupción, que es nuestro cuerpo, será vestido de incorrupción. Así que debido a nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, todos aquellos que han confiado en Él, han puesto su total confianza en Jesús para salvarlos del pecado y del castigo eterno. Mi amado hermano, la Escritura es clara que Dios nos ha adoptado como hijos, y porque somos hijos de Dios, algún día seremos como Él. O seremos transformados, o como dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él, hablando de Cristo. Como el perfecto, impecable Hijo de Dios, tomó nuestros pecados en la cruz, los clavó, y Él sustituyó nuestro pecado por su gloria. Él sustituyó nuestro pecado por su justicia. Él sustituyó nuestro pecado por su perfección. Algún día, mi amado hermano, nosotros no solamente compartiremos esa perfección, esa santidad, esa justicia,
también compartiremos su gloria. Estaremos en la gloria con Él. Seremos transformados como Él. Como les dije, en este capítulo número 8, vengo varias semanas plantado aquí y les advierto que estaré varias semanas más. Cuando comencé el capítulo 8 les dije, este es un capítulo que durará quizás 2 o 3 meses, y no estoy mintiendo, creo que ya está el segundo mes entrando casi, ya llevo como 6 predicaciones de este capítulo, y nos faltan unas cuantas más. Les he dicho que este capítulo 8 es el capítulo del Espíritu, el capítulo del Espíritu. Nos detalla la obra del Espíritu Santo. Es más, el sermón inicial que les di de este capítulo, que fue un resumen general del capítulo, le titulé La vida en el Espíritu. Porque eso es lo que aquí se nos detalla. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? Ya vimos anteriormente, para resumir rápido, que Él nos libra del pecado y de la muerte. Él nos liberta. El Espíritu Santo es el que aplica, por así decirlo, la salvación a nuestras vidas. El Padre la ordena, Cristo la completa y la consume, pero quien la aplica a nosotros y la hace efectiva en nuestras vidas es el Santo Espíritu de Dios. Así como la Trinidad opera en la salvación. Así que Él nos libra del pecado, nos libra de la muerte. Número 2, Él nos ayuda a cumplir la ley de Dios, nos permite, nos capacita para poder obedecer la ley de Dios. Número 3, vimos que Él cambia nuestra naturaleza, Él transforma nuestro ser. Él nos cambia. Y se recuerdan en ese sermón hace unas varias semanas atrás, transformados por el Espíritu, era el título del sermón. Les hablaba que el Espíritu Santo transforma nuestro ser interno. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso es que ahora todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y estamos en un proceso de transformación a través de la santificación. O sea, vamos santificándonos cada día más. Y también Él transforma o transformará, debo decir, todo nuestro ser. Esa es la promesa de lo que vendrá. ¿Sí? Número 4, Él nos capacita para la victoria. Versos 2 y 13, vimos eso la semana antepasada. Él nos capacita para tener ahora poder sobre el pecado. Sí tenemos una lucha. El capítulo 7 de Romanos nos habla de eso, de una lucha interna que nosotros tenemos como creyentes. Pablo se dice allí mismo, soy miserable porque tengo todavía un cuerpo de muerte. Todavía en mí, en mi carne no habita el bien, dice el apóstol. ¿Ve? Pablo lucha con eso. Y esa es la lucha que todos nosotros tenemos. Si somos honestos con nosotros mismos, podemos saber, entender y podemos decir, sí, yo lucho. Hay una pelea. La carne a veces es débil y quiere dejarse vencer. Tenemos que luchar. Pero a pesar de que hay una lucha, diríamos, ay, somos unos total miserables y no tenemos nunca la victoria. No, mi amado hermano, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dice aquí en el capítulo 8 que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Nosotros podemos destruir el pecado, podemos matar el pecado a través del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu nos capacita para tener victoria sobre el pecado. La semana pasada, entonces, el número 5, estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Él, mi amado hermano, es el que en nuestro ser, Él es el que gime con nosotros. Pablo dice allí en el capítulo número 8, verso 16, 14, 16, que nosotros, mis amados hermanos, podemos decir y llorar y clamar y gritar, Abba, Padre. ¿Recuerdan de eso? Es el Espíritu el que nos capacita a nosotros para poder venir delante de Dios y decirle, tú eres mi Padre. Y la frase Abba Padre no connota horror o temor, sino connota confianza y dependencia total. Es la frase que un niño usa cuando se encuentra en problemas, cuando se encuentra en aflicción, cuando viene el temor a su vida. Esa es la frase que disipa el temor cuando puede decirle, papi. Y nosotros igual, mis amados hermanos, podemos venir a nuestro Padre y decirle, Abba, Padre, con ese mismo sentir.
En medio de las angustias tenemos, mi amado hermano, un lugar de refugio, nuestro Padre Celestial. Y es el Espíritu Santo el que en nuestros corazones provoca eso. ¿Quiere saber cómo usted puede determinar si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Su corazón gime a su Padre? ¿Su corazón gime al Padre Celestial? ¿Su corazón clama, Dios mío, tú eres mi Padre? Esa es la obra del Espíritu. Nadie puede clamar desde lo más profundo de su ser a su Padre si no es por la obra del Espíritu Santo. Es la evidencia de que el Espíritu está en nosotros. Ahora, en esta ocasión, nosotros vamos a observar cómo es que el Espíritu Santo trabaja para garantizar nuestra gloria. Y del verso número 17 hasta el verso número 30, el apóstol Pablo va a estar hablando ahora de la gloria venidera. Y cómo es que el Espíritu Santo realmente está involucrado en eso. En estos versos que vamos a considerar en esta mañana, mi amado hermano, el verso 17 y 18 nada más, Pablo se enfoca en la incomparable, la hermosa, la bella ganancia espiritual que nosotros los creyentes ahora tenemos. La tenemos garantizada, la gloria divina que hemos de recibir. Vamos a ser glorificados, ¿verdad? Y tenemos, mis amados hermanos, la promesa de que estaremos con nuestro Señor en la eternidad. Mire, cuando nosotros hablamos de la salvación, nosotros podemos considerar la salvación en diferentes aspectos, o podemos hablar de diferentes etapas. A mí me gusta a veces comparar la salvación con un diamante. Usted sabe que el diamante tiene muchos lados, ¿verdad? Dependiendo cómo lo corten. Pero es un diamante, es una pieza sólida, ¿verdad? Pero tiene diferentes lados. Así la salvación es algo similar. Es una pieza, es una salvación, es una pieza sólida, pero tiene diferentes lados o diferentes porciones, diferentes aspectos de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, por ejemplo, para darle una lista rápida así por encima, podemos hablar de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, cuando somos recreados espiritualmente. Podemos hablar de la justificación, ¿verdad? Justificación, que es el momento en que somos declarados justos por Dios. Podemos hablar de la santificación, que es el proceso, o podemos decir el momento en que somos declarados santos y el proceso a través por el cual vamos santificándonos. ¿Okay? Pues la santificación tiene dos etapas o dos fases. La santificación es tanto instantánea como progresiva. En el momento en que Dios nos salva, nos hace santos, por eso la Escritura le llama a los creyentes los santos de Dios, pero también entramos en un proceso de santificación, o sea que vamos santificándonos, ¿verdad? Vamos creciendo en santidad. Y todas estas cosas son aspectos o componentes de la salvación. Pero hay uno que es muy importante, que es la glorificación. La glorificación. Nosotros podemos distinguir entre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, hablamos de regeneración, es cuando Dios recrea nuestro ser. Hablamos de justificación, cuando nos perdona. Hablamos de santificación, cuando nos va limpiando. Hablamos de glorificación y sabemos que estamos hablando de lo que vendrá, de la etapa final. Así que podemos distinguir entre estos aspectos y podemos mencionar otros aspectos más. Conversión, que es cuando ahora nosotros ejercitamos la fe a creer en Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos distinguir entre ellos, pero nunca podemos separarlos. Déjame repetir eso. Podemos distinguir entre los elementos de la salvación, pero nunca podemos separarlos los unos de los otros. Ninguno de ellos pueden existir sin los otros. Están entretejidos, totalmente entrelazados de una manera que yo negar uno es negarlos todos. Déjenme ponerlo. Si yo niego la regeneración, entonces no hay salvación, no hay justificación, no hay santificación, y no habrá glorificación. Y así por el estilo. Si niego la justificación, entonces no soy justo delante de Dios, pues no hay santificación y tampoco hay glorificación. Y podemos continuar haciendo la lista. O sea, que no se pueden separar los unos de los otros. No se pueden separar los unos de los otros. Por tal razón, mi amado hermano,
No puede haber pérdida de la salvación entre la justificación y la glorificación. Déjenme repetir eso. No puede haber pérdida de salvación entre la justificación y la glorificación. Porque si yo digo que alguien puede ser salvo, pero nunca llegará a la glorificación, mi amado hermano, eso no es salvación. La salvación o es completa o no lo es. O Dios nos salva completamente o no nos salva. Pero la idea de que alguien puede salvarse y no llegar a la gloria es totalmente contraproducente y destruye el argumento de la palabra de que Dios ha prometido salvarnos eternamente, no temporalmente, eternamente. Consecuentemente, entonces, mis amados hermanos, no puede haber justificación sin glorificación. No puede. Esa es la meta final. La meta final de nuestra justificación y santificación es la glorificación. Y si no hay glorificación, mi amado hermano, no hay absolutamente nada. Estamos sin esperanza ninguna. Sin esperanza ninguna. Ese es el argumento que Pablo presenta en 1 Corintios 15, cuando confronta a la iglesia de Corinto, porque algunos decían que no había resurrección de entre los muertos. Y él dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces, mi amado hermano, ¿qué esperanza tenemos? Porque entonces Cristo nos resucitó, y si no hay promesa eterna, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en la tierra? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve ser fiel al Señor, leer la Biblia, orar? ¿De qué sirve congregarnos? ¿De qué sirve nosotros separarnos del mundo y obedecer al Señor y su palabra si no tenemos la esperanza de la glorificación? De nada sirve. Así que si no hay glorificación, miren, recojamos, vámonos, coman, beban, disfruten la vida y olvídense de Cristo. Pero como hay glorificación, como hay una promesa que está por venir, mi amado hermano, nosotros tenemos ahora una motivación para continuar en el servicio fielmente a nuestro Señor. Miren, para tratar de hacerles penetrar este pensamiento un poco más en su mente. Más adelante, en las próximas semanas, llegaremos al verso 8 de aquí del capítulo, perdón, el verso 30 del capítulo 8 aquí de Romanos. Observe lo que Pablo dice allí. No lo voy a explicar mucho hoy porque es que no tengo el tiempo, no es el propósito de este sermón. Cuando lleguemos allá lo voy a romper en detalle. Pero mira lo que dice Pablo allí. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Note que aquí en la matemática de Dios no hay resta. Los mismos que son predestinados son llamados, los mismos que son llamados son justificados, y los mismos que son justificados serán glorificados. No hay, mi amado hermano, ahora un proceso en el cual se justificaron algunos, pero no llegaron a la glorificación. Los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sí? Podemos decir entonces que desde nuestro punto de vista, la justificación es el comienzo de la salvación y la glorificación es la finalización de la salvación. ¿Okay? Y una vez Dios ha comenzado el proceso, Él no lo detendrá. No hay absolutamente nadie ni nada en esta tierra, en este universo, que puede detener el proceso que Dios comenzó. Cuando Dios comienza la obra en la vida de la persona, en la justificación, inevitablemente tiene que llegar a la glorificación. No puede haber una persona justificada que no sea eventualmente glorificada. Y es por eso que Pablo, cuando lleguemos al final del capítulo 8 aquí, versos 38 y 39, él allá presenta una verdad que debe llenar nuestra alma de regocijo y de gozo. Y dice, estoy convencido de ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Porque a los que Dios justifica, Dios glorifica. Eso no puede haber interrupción del proceso. ¿Okay? Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo habló también de esto.
Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo yo lo echo fuera, el que a mí viene no se echa fuera. Verso 39 y 40 de ese mismo capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Ves ahí Cristo? Él dice, la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me da, o sea, estamos hablando de los creyentes, nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. En otra ocasión les hablo de eso, pero eso es lo que los creyentes somos un regalo del Padre al Hijo. Todo lo que el Padre me da, Jesús dice, yo no pierdo nada, ni uno de ellos los pierdo, sino que los resucitaré en el día final. ¿Ves? Una seguridad. Este capítulo 8 de Romanos es un capítulo de seguridad, mi amado hermano, de protección, de garantía. Qué hermosa verdad y realidad. Así que la promesa de glorificación está hecha por parte de Dios y es segura, es segura. Amén. Ahora, meditemos un poquito en esto de la glorificación. Podemos decir que la glorificación es la restauración de la gloria perdida. La restauración de la gloria perdida. Ustedes saben muy bien que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En el principio lo creó, dice varón y hembra, pero los creó a su imagen y semejanza. Y de una manera que la Escritura realmente no nos revela a nosotros. Yo estoy seguro que el hombre irradiaba la gloria de Dios de alguna manera. No sabemos cómo. No estoy diciendo que el hombre brillaba así físicamente, pero había una gloria en el hombre especial. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque si leemos el inicio de la Biblia, nos dice allí que el hombre tenía comunión con Dios. El hombre podía ver a Dios y hablar con Dios en el estado de santidad que él poseía. Déjenme explicárselo de esta manera. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés, Dios lo llama a sacar el pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al desierto y le dice: Moisés, sube a la montaña porque voy a hablar contigo? Cuando Moisés sube a la montaña, Dios le dice a Moisés: te voy a esconder en la piedra y yo pasaré delante de ti. Una manifestación de Dios, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Una manifestación de Dios. Entonces, pasaré delante de ti y cuando yo pase, dice, me verás mis espaldas. Moisés tuvo 40 días con el Señor en el Monte Santo. Cuando Moisés desciende del monte, los israelitas le dijeron a Moisés: cúbrete el rostro porque no te podemos ver, porque dice la Escritura que su rostro brillaba por haber sido expuesto a la gloria de Dios. ¿Okay? Y estamos hablando en este caso de un hombre pecador. ¿Okay? Estamos hablando de un hombre como tú y como yo. Estuvo 40 días en la gloria de Dios en el Monte Santo, y cuando desciende, el pueblo de Israel no quería mirarle el rostro a Moisés, porque la gloria de Dios se manifestaba a través de él. ¿Okay? Yo creo que de alguna manera, no sé cómo, pero el hombre en su estado original tenía que haber poseído un estado de gloria hermoso. Tenía la capacidad de tener comunión directa con el Creador de todas las cosas. Podía hablar con Dios. Dios se paseaba por el huerto y el hombre disfrutaba de su compañía. Había una gloria que el hombre poseía. Pero bien sabemos, mis amados hermanos, que una vez el hombre peca, el hombre ahora pierde su estado original, y esa santidad, esa inocencia, esa gloria, dignidad y honor que poseía fueron perdidas. Y aunque todavía la imagen de Dios está en nosotros, aunque todavía nosotros poseemos la imagen de Dios, pero ha sido manchada por el pecado en nosotros. Y podemos entonces decir que el propósito final entonces de la salvación es restaurar, perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados y restaurarnos a la gloria de Dios. Y de esa manera, traerle más gloria a Dios por la obra de ese acto soberano de su gracia, de restauración. El acto de restauración de la gloria que el hombre perdió, trae gloria a Dios, glorifica a Dios, porque ahora su gracia
se manifiesta en salvar al hombre. ¿Okay? Así que, una vez más, la glorificación entonces marca la culminación y perfección de la salvación. Es restaurarnos al estado que habíamos perdido. Miren, la salvación no puede ser nada menos de algo total, algo perfecto, algo completo. De otra manera, no es salvación. No es salvación. Por eso que yo, contrario a muchos pastores en esta área, predico que una vez una persona es salva, verdaderamente salva, no se puede perder. No se puede perder. La idea de que alguien puede salvarse hoy y perderse mañana y salvarse el otro día y perderse una vez más y luego en un año se salvó 15 veces y se perdió 20. Esa idea, mi amado hermano, no está en la Escritura. Simplemente lo que tenemos que concluir es que la persona que está en ese patrón de vida no es salva, no ha experimentado verdadera salvación. Quizás estará experimentando religión, quizás estará experimentando dogmas de hombres, pero no está experimentando salvación. Porque la salvación o es completa y final o no es salvación. Tiene que llegar al punto de la glorificación. Déjeme presentárselo como Pablo lo pinta en Filipenses capítulo 1 verso 6. Él dice así: estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra, la perfeccionará, la completará, la culminará. O sea que aquí no hay interrupción. No hay interrupción. ¿Okay? No puede haberlo. Porque si hay una interrupción de la justificación, si la justificación puede ser terminada, interrumpida y cancelada y no llegar a la glorificación, el problema no es tanto con nosotros, el problema es con Dios y su carácter. Porque entonces Dios está diciendo que Él no puede cumplir lo que Él prometió que iba a cumplir. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses 1:6 es que Dios comienza la buena obra y no puede terminarla. Y es por eso que no puede haber interrupción. Tiene que llegar al momento final de la glorificación. ¿Ok? Tiene que llegar. Aquí estamos en un proceso constante de crecimiento, ¿verdad? Hasta que lleguemos al momento final de la glorificación. Y eso es lo que el Espíritu Santo ahora, para ir entrando, esta es la introducción nada más. No se ocupen, no se ocupen que voy un poco más rápido cuando entran los versos, ¿ok? Mientras estamos aquí entonces, esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Miren, llevándonos de un nivel de gloria a otro para prepararnos para llegar a la gloria final. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido las arras del Espíritu. La arra puede ser interpretada como un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso. Cuando el novio va a casarse y dice, me comprometo contigo a casarme, ¿qué le da? Le pone un anillo en el dedo y dice, me prometo que me casaré contigo. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso que recibimos como garantía de lo que viene. Como garantía de la promesa que Dios ha dado a nosotros, como la garantía de que entraremos a la gloria final. Ahora, vamos a leer los versos 17 y 18, que es los versos que nos corresponde considerar en esta mañana. Capítulo 8, Romanos, versos 17 y 18, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este verso nos habla ahora de la herencia. ¿Okay? Herencia. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Okay? Tenemos una gloria, el verso 18 dice, una gloria que nos ha de ser revelada. Vamos a romper este verso primeramente considerando los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Mira el verso 17. Y si hijos, también somos herederos. La semana pasada, si ustedes recuerdan muy bien, estuve hablándoles a ustedes bajo el título del sermón, el espíritu de adopción, el espíritu de adopción.
Que el Espíritu Santo es el que ahora certifica nuestra adopción en nuestro ser. Es el que ahora nos hace hijos. Y Pablo aquí nos dice que si somos hijos, también junto con el ser hijo viene ahora la herencia. Porque el que es hijo es el heredero. Los que no son de la casa no heredan la herencia de la casa, ¿verdad? ¿Quiénes heredan la herencia de la casa? Los hijos de la casa. Y eso es lo que Pablo nos presenta aquí. De que debido a que somos hijos, la frase ahí que dice, y si hijos, no es una frase que presenta duda, sino que denota una realidad. Podemos decir, debido a que somos hijos, o de manera que porque somos hijos, somos ahora también los herederos. La vez pasada también yo les hablaba a ustedes de la adopción, específicamente de la razón por la cual el apóstol Pablo escoge en sus epístolas hablar de adopción. Especialmente porque, si ustedes saben muy bien, la Escritura nos habla de que nosotros somos hijos de Dios por nacimiento, porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Está ese aspecto de ser hijos de Dios por nacimiento. Nacimos, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero también está al otro lado el aspecto de la adopción. Somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Y una de las razones que yo les decía a ustedes que el apóstol introduce esta idea de la adopción es porque dentro de la costumbre, tradición y las leyes romanas, la adopción poseía un alto nivel de honra. El que era adoptado tenía un privilegio, era un privilegio ser adoptado. Y recibía los mismos privilegios y los mismos derechos de los hijos de la casa. Igual, no había diferencia. Yo les hablaba a ustedes de eso la semana pasada, de este asunto. Ahora, algo que no les hablé es la diferencia que existe entre la forma en que la herencia se distribuye en el caso de la tradición judía y en el caso de la tradición romana. Y yo creo que es por eso también que el apóstol Pablo escoge este concepto de adopción, para que nosotros podamos entender esto. En la tradición judía, la herencia se distribuía normalmente el hijo mayor recibiendo doble porción de la herencia. Doble porción de la herencia, ¿ok? Y el hijo menor recibía una porción singular. Por ejemplo, si eran dos hijos, pues el hijo mayor recibía 2/3 partes y el hijo menor recibía 1/3 parte. Era la forma en que en la tradición judía se distribuían las herencias. Doble porción al hijo, por ser el primogénito, recibía doble. ¿Okay? Como quiera que se tuviese que dividir, si eran 10 hijos, se dividía entre 10 y el primero recibía doble porción. ¿Okay? En el caso de la sociedad romana, era muy diferente. El padre tenía total potestad de distribuir la herencia como él quisiera distribuirla. Pero la ley y la costumbre normalmente estipulaba que todos los hijos del padre recibieran porciones idénticas, la misma porción para todos. No había distinción en este caso. Y no había distinción si el hijo era nacido en el hogar o adoptado en el hogar. Era igual. Se le aplicaba la herencia al adoptado igual que al hijo nacido de la casa. Igual. Y todos recibían la misma porción. ¿Ok? Entonces, esta herencia en el concepto romano de adopción gozaba de una protección. Estaba garantizada la herencia para el hijo adoptado. Recibirla igual, la misma porción que el hijo que era de la casa. ¿Ok? Y parece que cuando Pablo introduce aquí ahora la idea de que nosotros, si somos hijos, somos herederos, o sea, hemos sido adoptados, porque el verso 16 habla de la adopción, 14 habla de la adopción, hemos sido adoptados. Cuando él introduce el término adopción y la idea de adopción, es para llevarnos a entender que ahora nosotros tenemos igualdad como hijos de Dios. Somos todos hijos iguales. Y habla también de la seguridad de nuestra herencia, porque al ser adoptados tenemos garantía de que recibiremos la herencia. Recibimos los mismos privilegios. Así que nosotros somos los herederos, los que somos hijos de Dios. Mira cómo Pablo lo pinta en Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo,
entonces soy descendencia de Abraham. En este caso está hablando de la descendencia espiritual, que Dios le hizo una promesa a Abraham, que él sería el padre de muchas naciones, ¿recuerdan? Nosotros somos hijos de Abraham si estamos en Cristo. Y mira lo que dice, y somos herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. En ese capítulo, en capítulo 4 de Gálatas, versos 6 y 7, Pablo dice: y porque sois hijos, Dios os ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre, que es la misma frase que vimos la semana pasada. El Espíritu nos da esa capacidad de llamar a Dios nuestro Padre. Por tanto, dice ahora el verso 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que, ¿quiénes son los herederos? Los hijos de Dios. Todos aquellos que son hijos de Dios son ahora los recipientes de la herencia. Sí, los herederos somos nosotros. Segundo, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Somos los herederos. Ahora, ¿cuál es la herencia? Aquí en la tierra, mis amados hermanos, nosotros calculamos la herencia con signos de dólares, ¿verdad? Las posesiones terrenales. Así que nosotros distinguimos la herencia. Pero en el caso de nuestra herencia celestial es totalmente diferente. Déjeme romperlo un poquito. Mira, en Mateo 25, verso 34, Jesús dice estas palabras. Jesús está aquí hablando acerca del reino y el reino que vendrá. Y está en medio de una parábola y él dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. Está hablando de la división del mundo. Los que son salvos y los que son condenados, ¿ok? Los de la derecha en este caso son los salvos. Dice: el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Wow. ¿Qué pensamiento tan profundo? ¿Qué pensamiento tan profundo? Aquí Jesús le dirá a sus hijos: venir, heredar el reino que, ¿cuándo? ¿Preparado cuándo? Desde antes de la fundación. Miren, la herencia que Dios nos da a nosotros o nos dará como hijos, no es algo que Dios se lo inventó a última hora para resolver. Es un plan que ha venido marchando ¿desde cuándo? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Para quién? ¿Cuál es esta herencia? Bueno, Dios es la fuente de la herencia, por supuesto. Dice aquí que Él ha preparado la herencia desde el principio. Dios es el que da la herencia. Él es el Padre con toda potestad, el que designa quiénes son sus hijos y el que determina la herencia. Dios es podemos decir, Dios entonces es la fuente de la herencia. Pero mira esto, Dios no es solamente la fuente de la herencia, Dios mismo es la herencia. Déjame repetirlo, a veces eso le cae en su bien. Dios no solamente es la fuente de la herencia, Dios mismo es la herencia. Miren lo que dice el texto: somos herederos de Dios. Herederos de Dios. De todas las cosas que existen en este universo, calcule las más bellas, las más preciosas, todo lo que pueda haber. Lo más precioso, lo más bello, lo más exaltado es Dios mismo. Y la herencia es Dios. La herencia es Dios mismo. El salmista dice en el Salmo 73, verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay deseo en la tierra. No te lo que dice: ¿a quién tengo yo? Tú eres el único que tengo. Y fuera de ti no hay nada que yo deseo. Dios es el deseo nuestro. En Lamentaciones capítulo 3 verso 24 allí el profeta dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. El Señor es mi porción. Lo que cantábamos en el himno, uno de los himnos ahorita, ¿verdad? Eres tú mi porción. Tú eres mi herencia. Él es nuestra porción. Yo creo que Juan nos describe un poco esta herencia en el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 3. Él dice: oí una voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.
Dice Juan que Dios habitará con nosotros. El tabernáculo de Dios es la habitación de Dios. Dios morará con su pueblo. ¿Okay? Podemos decir entonces que Dios es la herencia. Esa es la mayor bendición que los hijos de Dios tendrán en el cielo. Es la misma presencia de Dios. Es gozar, mi amado hermano, de poder estar delante de Él sin ser consumidos, sin ser incinerados. Porque en este estado terrenal, mi amado hermano, la Escritura nos dice que no hay ningún hombre que pueda pararse delante de la presencia de Dios y viva. La gloria de la santidad nos mataría instantáneamente, mis amados hermanos. Pero a través de la salvación, culminando por supuesto con la glorificación, Dios nos prepara para poder estar delante de su presencia y gozar de Él, que es nuestra herencia y nuestra porción. El pastor MacArthur lo escribe de esta manera: ¿qué nos espera a nosotros como creyentes? Dios mismo. Él es el que brilla desde el trono en la nueva Jerusalén. Su gloria se extiende hasta los extremos infinitos del cielo, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Y entramos directamente en el resplandor de esa gloria y sin ser incinerados, porque somos santos e irreprensibles. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se convierte en nuestro. Es una realidad asombrosa. Nosotros heredamos a Dios. Dios es nuestra herencia. Qué cosa tan hermosa. ¿Y quiénes son los herederos? Tú y yo somos los herederos. ¿Cuál es la herencia? Dios es la herencia. Ahora, veamos la extensión y la seguridad de esta herencia. La extensión y la seguridad de esta herencia. Dice Pablo: y si hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa frase es hermosísima, profunda. Coherederos con Cristo. Primero veamos la extensión de esta herencia. Miren, tú y yo todos quisiéramos dejarle a nuestros hijos una buena herencia, ¿verdad? Eso es algo que todo padre desea. Algún día, cuando yo pase, pues, dejarle cosas buenas a mi hijo, no cosas malas, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestros recursos son limitados, ¿verdad? Al final del cabo quizás no tenemos muchos para dejar a nuestros hijos. Mira, aún los más ricos en la tierra, aunque le pueden dejar muchas cosas a sus hijos, solamente le pueden dejar herencias de cosas que tienen límites. Solamente pueden dejarle cosas efímeras o pasajeras. Solamente pueden dejarle cosas que no traen un verdadero gozo. Un gozo duradero. Aún la mejor de las herencias aquí en la tierra no vale casi nada. Es más, podemos decir, no vale nada. Porque al final y al cabo, todo lo de aquí pasará. Todo lo de aquí pasará. Lo terrenal sin valor será en el día final. Pasará. Pero con Dios es muy diferente. Con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son ilimitados. Y debido a que los recursos de Dios son ilimitados, nuestra herencia espiritual en Dios es ilimitada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos siendo ahora, mire, coherederos con Cristo. O sea, que tú y yo compartimos todo lo que el verdadero Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hereda. ¿Ok? Ahora, déjeme preguntarle, ¿qué hereda el Hijo? ¿Qué hereda el Hijo? Bueno, el Hijo hereda todas las cosas. El Hijo hereda todas las cosas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. A Cristo Jesús, el Padre lo constituyó heredero de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. Todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 16, allí el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando de Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Note esa frase: todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece al Señor. Miren, la matemática de la tierra, entonces,
Si cada heredero recibe una parte igual de alguna herencia, cada uno está realmente obteniendo una fracción de la herencia. Usted sabe, en la escuela cuando le enseñaban las fracciones, tiene la torta, ¿verdad? Y la corta en 8 pedazos y cada uno recibe, 8 personas reciben un pedazo cada uno. Final al cabo, cada uno recibió una fracción del completo. No recibió el completo, recibió un pedazo. Las herencias en la tierra son igual. Cada uno recibe una fracción de la cantidad total. Pero el cielo no tiene los límites terrenales. Cada hijo de Dios, mi amado hermano, recibirá la herencia completa junto con Cristo Jesús. Todo lo que Cristo recibe por derecho divino, nosotros también lo recibimos por gracia divina. Todo lo que es de Cristo es también nuestro. Todo. Porque somos coherederos con Cristo. Lo que le pertenece a Él, nos pertenece a nosotros. Aquí no hay que dividir en fracciones la herencia, porque bendito, quizás se queda uno sin nada. Pobrecito del menor, cuando llegaron a él al final, ay, mijo, pues un beso y un abrazo te doy porque ya se acabó, no hay nada más que darte. Dios no tiene límites. Entonces la extensión de la herencia es todo, mis amados hermanos. Y este pensamiento va más allá quizás de lo que nosotros podamos calcular, porque nuestros cerebros todavía no están preparados para entender la totalidad de esta herencia. Pero esa es la realidad. Somos herederos coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor. Miren, Dios designó a Jesucristo como el heredero de todas las cosas. Y entonces, debido a que nosotros somos coherederos con Él, recibimos o estamos destinados a recibir todo lo que Él recibe. Esta frase, coherederos con Cristo, nos habla, por un lado, de la extensión de la herencia, ¿verdad? Recibimos todo. Y por otro lado, nos habla de la seguridad de la herencia. ¿Por qué? Ser coheredero de Cristo, coheredero con Cristo, enfatiza la seguridad de que vamos a recibir la herencia. ¿Por qué? Porque ahora en nosotros ser hijos y ser herederos de Dios descansa sobre nuestra relación con Cristo. Lo primero, ¿por qué es que yo recibo herencia? Porque tengo una relación de fe con Cristo Jesús. Así que mi herencia descansa en Él. Lo segundo es que ya Cristo ha entrado en plena posesión de su herencia. Ya Cristo está en gloria. Él está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura. El ser hecho ahora coherederos con Cristo es una garantía de que recibiremos la herencia, porque ya Cristo es el Hijo que posee la herencia. Aquí no hay quien le quite la herencia a Cristo. Nadie puede quitarle la herencia a Cristo. Absolutamente nada. Eso está seguro. Por eso Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el Hijo de Dios que recibe todas las cosas. Y en el día final, por supuesto, se manifestará de manera física el recibimiento de esa herencia cuando Cristo venga y tome posesión de todas las cosas. Que esa será la revelación de Cristo. El día que Él venga, Él ahora se manifestará como Rey Supremo sobre todo. Así que ser coherederos con Cristo nos habla también de esa seguridad que tenemos. Cristo es el primogénito. Cristo es la primicia. Él resucitó de entre los muertos como nuestra primicia. Él es el que ahora garantiza nuestra resurrección y nuestra glorificación. ¿Okay? Porque ya Él lo recibió. Ahora, observemos dos cosas finales y voy a terminar. El testimonio de la herencia y luego la grandeza de la herencia. El testimonio de la herencia, verso 17 dice: y si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Dice, y si en verdad padecemos con Él. Esto nos introduce ahora la idea del sufrimiento. El sufrimiento. Ahora, cuando dice si en verdad padecemos, no es una condición la que está declarando Pablo aquí. Él no está diciendo que es condicional en el sentido que si no existe un sufrimiento, yo no seré glorificado. Lo que está diciendo es una declaración de una realidad. O sea, que todos los que somos de Cristo sufrimos con Cristo. Todo el que le pertenece a Cristo sufre con Cristo y por Cristo.
a un grado o a otro. Todo el que le pertenece a Cristo, todo el que obedece a Cristo, todo el que sigue a Cristo, sufre junto con Cristo. ¿Ok? Sufrimos junto con Él. ¿Ok? El sufrir con Cristo se refiere entonces al sufrimiento que no se puede separar de ser leal a Cristo en un mundo que no lo reconoce, un mundo que lo odia. Nosotros sufrimos, ¿verdad?, por amor a Él, y sufrimos porque nuestra vida no lleva una conformidad al modelo de la vida de esta tierra. Y yo puedo quizás romper este sufrimiento de dos formas, ¿verdad? Uno, podemos sufrir al ser tratados como Cristo fue tratado. Ser tratado como Cristo fue tratado. ¿Cómo trataron a Cristo cuando Él vino predicando la verdad de Dios? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Así que usted no se sorprenda. Usted no se sorprenda si alguien que usted le habla de Cristo, o alguien que lo conoce usted y ve que usted está viviendo para Cristo en honra, lo rechaza usted igual. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados aquellos que sean perseguidos, que han sido perseguidos por la causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Hay gente, mi amado hermano, nosotros somos perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahí está el punto. Cuando digan toda cosa mala por causa de mí. Por un lado está el sufrimiento por ser fieles a Jesús. Está el sufrimiento por nosotros llevar el testimonio de Cristo. En Mateo 10, versos 24 y 25, Jesús dijo: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Lo que quiere decir es, si a Cristo lo condenaron como un hijo del diablo, ¿cuánto más? Que es lo que Belcebú quiere decir. ¿Cuánto más entonces a los que le pertenecen a Él? ¿Usted cree que nosotros estamos exentos de que se nos trate igual? No, mi amado hermano. Diga, por un lado, yo creo que todo creyente que vive su vida fiel al Señor va a sufrir por un lado o por otro, a un nivel o a otro. Algunos quizás más que otros. No estoy diciendo que todos sufrimos al mismo nivel. A veces estamos dentro de un círculo comunitario en donde hay muchas personas que creen en Cristo y muchas personas que valoran la palabra del Señor, y quizás en ese círculo comunitario no experimentamos mucha persecución. Quizás en otros lugares más. Hay países, mis amados hermanos, por ejemplo, este país, Estados Unidos, hasta cierto modo ha sido históricamente amigable con la fe cristiana. En los últimos años ha ido cambiando bastante este asunto. Yo creo que está cambiando específicamente para Dios comenzar a dividir los que son de Él y los que no son. Pero otros países, mis amados hermanos, usted porque agarra una Biblia lo echan a la cárcel. Por simplemente congregarse, le pueden quitar la vida. Creyentes que sufren. El creyente que ama a Cristo sufrirá por Cristo. Una vez más, a un nivel o a otro. Dependiendo, y cada condición, cada situación es diferente. No voy a decirle que todos ustedes los van a echar a la cárcel. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir a la cárcel por Cristo? Yo no estoy diciendo que a todos nosotros nos van a cortar la cabeza como le han hecho otros creyentes en otros países. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que te corten la cabeza si es necesario? Si en el momento final te dice, niega a tu Jesús o te quito la vida, podemos nosotros hacer lo que los discípulos hicieron en aquel tiempo antiguo de la iglesia, decir, pues quítame la vida, porque Cristo prometió que el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Esa es la pregunta, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y existe, yo creo que otra faceta, otro lado del sufrimiento que nosotros experimentamos con el Señor, y es sufrir el reproche del mundo hacia nuestro Maestro. ¿Okay? Yo creo que todo hijo de Dios, cuando Dios es insultado, cuando Dios es blasfemado, cuando Cristo Jesús es reprochado, nosotros sentimos el dolor en nuestro corazón. O sea, nos identificamos con Cristo de tal manera que nos duele en nuestro ser ver que el mundo se burla del único que puede salvarlo de sus pecados.
Mira, déjame pintárselo con las palabras de David en el Salmo 69. Él dice, Salmo 69, verso 9. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Note eso. Los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. David está diciendo, yo tengo un amor tan grande por Dios que aquellos que insultan a Dios siento como si me insultan a mí. Me duele el reproche a Dios. El Hijo de Dios sufrirá por ser tratado, al ser tratado como Cristo es tratado, y sufrirá el reproche que su Maestro recibe en este mundo. Nos duele en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, este sufrimiento que nosotros pasamos aquí en la tierra, mis amados hermanos, no es para poner en duda nuestro estatus de hijos. No es ahora para decir, pues si estoy sufriendo así, quizás es que no soy hijo de Dios. ¿Cuántas pruebas quizás podamos pasar? No, mi amado hermano, no es para poner en duda nuestro estatus de hijo, sino es para confirmar nuestro estatus de hijo. Mire lo que Pablo dice, si en verdad o de modo que padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es señal de que estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo hoy y que algún día compartiremos su gloria también junto con Él. Es la marca, mi amado hermano, de todo creyente genuino. Así que sufrir con Cristo está muy lejos de ser una casualidad en la experiencia cristiana. Es más bien una necesidad, es una realidad. Todos nosotros sufriremos por el testimonio de Cristo de una manera, una vez más, u otra. Y eso es lo que garantiza o lo que certifica nuestra glorificación. Sufro con Cristo hoy, seré glorificado con Él mañana. ¿Ok? Ahora, cerremos con este último pensamiento. Denme 3 minutos y termino. Veamos la grandeza de esta herencia, la grandeza de esta herencia. El verso 18 es un verso que es rápido, va de principio a fin bien fácil. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mire, mi amado hermano, una realidad que tú y yo vamos a pasar es que aquí en la tierra vamos a sufrir. Por la causa de Cristo, sí. Y aún más allá de eso, sufriremos también por vivir en un mundo caído. El sufrimiento común de vivir en esta tierra. ¿A cuántos nos dan dolor de espalda? Llevo una semana que me levanto todas las mañanas y no puedo mover el cuello. He ido al doctor un par de veces. Vivimos en la tierra, los pies aquí, sufrimos en la tierra, mi amado hermano. Pero ahora, cuando nosotros comparamos nuestro sufrimiento aquí en la tierra, ya sea por la causa de Cristo o ya sea por simplemente vivir en un cuerpo caído y corrupto, ¿verdad? Cuando comparamos eso, mi amado hermano, con lo que viene, podemos decir lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta mañana. Si nosotros vivimos a la espera de la gloria, nosotros podemos, mi amado hermano, sufrir dolor, soledad o aflicciones. Podemos sufrir tribulaciones, pero si vivimos con la esperanza de la gloria, mi amado hermano, podemos concluir que nada que pueda pasar aquí en esta tierra es mayor de lo que tendremos en la gloria. ¿Ok? Como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento proviene de los hombres de este mundo, pero la gloria proviene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es corto, mientras que nuestra gloria es para siempre. Nuestro sufrimiento es trivial, mientras que nuestra gloria es ilimitada. Nuestro sufrimiento está en nuestros cuerpos mortales y corruptos, mientras que nuestra gloria estará en nuestros cuerpos perfeccionados y santos. Por eso es que podemos mirar a lo que tenemos a nuestro alrededor y podemos ahora decir: estos sufrimientos que pasamos aquí en la tierra no son comparables con la gloria que vendrá. Miren cómo Pablo lo pinta. Los sufrimientos aquí, en este tiempo presente, dice, no son dignos
no son dignos de ser comparados. O sea que ni siquiera hay comparación. Ni siquiera llega al nivel al cual usted pueda hacer una comparación justa. No es digno de ni siquiera ponerlos en la misma plataforma para ver cuál es más grande que el otro. No, ni siquiera son dignos de ser comparados con la gloria que viene, con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Ok? Tomemos estas palabras entonces como un consuelo, como una inyección de medicina a nuestro corazón, mis amados hermanos, a nuestra alma, como una vitamina para fortalecernos. Tomemos la promesa de Dios y esta garantía de esta promesa, de esta gloria venidera, mis amados hermanos, y fortalezcámonos hoy en ella. El mundo vendrá en ataque, vendrán aflicciones, vendrán dudas, vendrán diferentes situaciones en las cuales quizás nos tumbarán al suelo, pero mis amados hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y en la herencia que Él nos ha prometido. Él es nuestra herencia y con Él recibiremos todo, y nada, absolutamente nada de lo que puede ocurrir en esta tierra, mi amado hermano, puede ser comparado con lo que vendrá para nosotros en la gloria de Dios. Amén. Demos gracias al Señor.